Hola amigos, soy Daniel de Levin y estoy muy contento de haber sido invitado a participar en este evento a favor de organizaciones tan importantes como la Global Kid Foundation. Y sí, sin la más mínima duda, yo soy un soñador. Yo creo que uno de los elementos más importantes a lo largo de mi vida han sido los sueños. De hecho, mi primer libro se llama El poder de un sueño. Pero todo esto viene desde cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, recuerdo muy claro cuáles eran mis sueños y a eso me he dedicado toda mi vida. Cuando tú sueñas, cuando te dejan soñar de pequeño, te permiten y te dan un regalo que es único, que es que cada día que te despiertas por la mañana, sabes dónde tienes que ir. Da igual que estés deprimido, que todo a tu alrededor sea un caos, ¿no? Y que el día a día se te haga duro, porque sabes que tienes que ir dando un pasito a pasito hasta conseguir tus sueños. El tener una dirección cuando te despiertas por la mañana, eso es algo impagable. Ahora mismo hay mucha gente en el mundo que está sufriendo por esta epidemia y por esta situación que estamos viviendo. Hay que recordar, tenemos que recordarnos incluso a nosotros mismos que soñar es un derecho y por lo tanto tenemos derecho a que nuestros sueños se hagan realidad. Te digan lo que te diga y quien te lo diga. Si te dicen que no los vas a conseguir y que dedícate a otra cosa, no les hagas caso. Tú tienes que confiar en tu instinto, en esos sueños, en ese tú. Cuando eras pequeño, ¿qué es lo que te dice? Si te dice, sigue luchando por tus sueños, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que despertar. Da igual las circunstancias, esto que estamos viviendo con el virus, va a pasar. Y lo que va a quedar van a ser tú de frente a tus sueños. Consíguelos. Con esta situación del virus hemos aprendido una cosa y eso es algo que lo he reflexionado también en mi podcast. Nos ha ayudado a darnos cuenta que yo me he cuidado para cuidarte a ti, pero es que tú te has cuidado y te has quedado en tu casa para cuidarme también a mí. Eso, a mí personalmente, me ha devuelto la esperanza en el ser humano. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que a pesar de todos los problemas que todos lo sabemos, somos y podemos trabajar como una comunidad, que somos en la mayor parte mucho mejores que nuestros mandatarios y tenemos más conciencia y sabemos cuidarnos. El cuidarme para cuidarte y tú te has cuidado para cuidarnos, ahora tenemos que pasar a otra fase, a la fase de la gente que realmente está esperando que les sigamos cuidando porque tienen derecho a que les cuidemos y les digamos, nosotros que somos soñadores, sí vas a poder conseguir tus sueños. Recuerda algo, siempre que tu sueño sea posible, lo vas a poder conseguir. Te diga lo que te diga quien te lo diga. Nadie, absolutamente nadie, tiene libro mágico que diga, si tú no has conseguido tus sueños o en tal fecha, tú no los vas a conseguir. Tampoco hay un libro que te dice, si tú no has nacido en una determinada familia, tal y cual, no vas a conseguir tus sueños. Eso es mentira. Nadie lo sabe. Tu futuro es tuyo. Tú tienes que escribir tu futuro. No dejes que lo escriban o que lo vivan por ti. Eso es muy importante. Tú eres el dueño y la dueña de tu vida. Y por eso tienes que levantarte. Tienes que levantarte y ayudar a los que no tienen tanta suerte como tú y también saber que, por muy mal que sea la situación a tu alrededor, tú vas a poder salir de esto, vas a poder levantarte y vas a poder, tardes más, tardes menos, tengas más facilidades, tengas menos, vas a poder conseguir tus sueños. Porque un elemento básico de la gente que consigue sus sueños es han aprendido o hemos aprendido a que caerse, deprimirse, pasar una mala racha, un bache o incluso cosas peores, eso es parte de la vida. Pero también es parte de conseguir tus sueños. Lo importante, lo realmente importante es que aprendas a levantarte. Cada vez que te caigas te tienes que levantar. Cada vez que te fracases o que sientas que has fracasado, que tú sientas que has fracasado, no que te digan que has fracasado, que tú sientas que has fracasado, da igual. Te levantas y lo intentas de nuevo. Inténtalo de otra manera. Y si no te sirve una forma, pues de otra. Si no te sirve una vía, pues otra vía. ¿Te equivocas? Claro, eso es parte de la vida. Equivocarnos es parte de la vida. Pero también es parte del éxito. Para mí, el éxito no es realmente
llegar el primero a una carrera. Para mí el éxito, el estar corriendo esa carrera y el no rendirme. El no rendirte es fundamental para conseguir tus sueños. Ese es el elemento común de todos los soñadores, ¿no? El que siempre nos caigamos, las veces que nos caigamos y donde nos caigamos, y da igual una que 324 veces, da igual. Porque quien ha conseguido sus sueños se ha caído mucho. A veces no lo vemos, ¿no? Porque en general la gente no le gusta mostrar esa parte, ¿no?, de sufrimiento cuando ha conseguido el éxito. A la gente le gusta más bien ver, pues, la mansión, la casa, los resultados. Pero tenéis que pensar que hasta llegar a eso se ha sufrido mucho. El éxito, no el éxito dentro de los parámetros que para cada uno sea el éxito, no se consigue porque sí, se consigue a base de mucho esfuerzo. Un latino que ha triunfado aquí, por ejemplo, en Estados Unidos y que ha sido un inmigrante y que puede ayudar desde aquí a Estados Unidos a su familia, realmente la familia quizás no se da cuenta, pero el inmigrante lo ha pasado muy mal en un momento dado, pero eso es su éxito. El éxito es que la familia puede ayudar a la familia. Tenemos que pensar que el éxito es como no sé, como tienes un jardín muy bonito, ¿no? Para tener ese jardín bonito has tenido que pasar un proceso muy importante. Y tú eres ese jardín. Y tú tienes que cuidar ese jardín. Y quizás un año o el otro año no te florece, pero te va a florecer. Y vas a conseguir todo lo que te propongas. Nosotros, todos los que estamos aquí en este evento, queremos que tú consigas tus sueños. Fundaciones como la Global Gift Foundation se dedica principalmente a esto, a ayudar a los más desfavorecidos a que puedan conseguir sus sueños. Bueno, desde aquí, desde Atlanta, en Georgia, quiero animaros a todos a que visitéis la página web y veáis la labor que hace la organización Global Gift Foundation. Por lo tanto, ¿y qué más? ¿Cuál sería mi sueño? Me han dicho, ¿cuál sería mi sueño para cuando pase todo esto? Yo creo que mi sueño sería que todo el mundo tuviera consciencia de que los sueños están para ser cumplidos. Que no, si tu sueño es posible, lo vas a poder conseguir. Que entre nosotros, los que ya nos hemos caído muchas veces y ya sabemos de qué va la historia, ayudemos mucho más a los que no tienen esa habilidad para levantarse, porque sus talentos seguramente serán mucho mejores que otros y tiene derecho a poder conseguir todo lo que se proponga. Yo, cuando era pequeñito, yo soñaba el estar en un futuro trabajando aquí en Hollywood, tal, vale. Y yo pensaba, madre mía, ¿yo qué hago desde mi ciudad, de Córdoba, en España, preciosa? ¿Yo qué hago pensando esto? Y yo nunca me he rendido. Y yo te invito a que no te rindas. Recuerda este mensaje, no te rindas, nunca, absolutamente nunca te rindas. Bueno, así que ese es mi sueño. Mi sueño es que todos tengamos la oportunidad de soñar. Eso es muy importante. Y que pidas ayuda. Mira, una cosa que sí quisiera decirte es que pide ayuda. Si crees que no tienes fuerza, si crees que necesitas apoyo, si crees que no te va a salir, pide ayuda. La gente, en general, es buena. Tienes que recordar eso. La gente es buena. Los que te dicen, no vas a conseguir tus sueños, esos no son buenos. Los apartas. Son gente tóxica. Pero la gente, en general, es buena. Yo esta lección de pide ayuda la he aprendido muy tarde. Y quizás es una de las cosas que más me ha arrepentido en la vida. Pero por manera de ser y toda esa historia, pues empecé tarde a pedir ayuda. Pero hay que pedir ayuda. Y tienes que ayudar. Cuando te pidan ayuda, pues ayudas. Pero recuerda, pide ayuda. Lucha por tus sueños. Supérate. Supera los miedos, las barreras, cualquier hándicap que tengas. Y recuerda una cosa que yo digo en mi podcast. Los latinos somos muchos, pero unidos somos invencibles. Yo soy Daniel de Levin y estés donde estés, te mando un abrazo enorme. Y recuerda que nadie te robe el futuro. El futuro es tuyo. Agarra tus sueños y consíguelos. Gracias.